Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy estaremos tocando lo que es ya la parte de casos de uso y dimensionamiento. Y bueno, como lo hemos venido platicando, las sesiones que hemos tenido han sido para poder capacitar tanto a su personal de ingeniería como al personal comercial y para que puedan tener el conocimiento necesario para poder resolver problemas al momento de vender este tipo de tecnologías como lo es Nutanix. Tengo el gusto de presentarles nuevamente a Edgar Cruz, el representante de Nutanix, quien nos estará acompañando el día de hoy para concluir el día de nuestro habilitamiento. La agenda del día de hoy, nosotros vamos a tocar lo que son específicamente cuáles son las cargas que normalmente nosotros podemos ingresar con Nutanix. También vamos a tener las mejores prácticas para dimensionar y vamos a tener la parte del test drive. Y bueno, le doy la bienvenida a Edgar y lo dejo para que nos explique un poquito acerca de las cargas de trabajo que tenemos con Nutanix. Bien, esta pregunta justamente es una pregunta muy habitual, es ¿qué tipo de cargas de trabajo nosotros podemos montar sobre Nutanix? Si bien actualmente en el tema de las diferentes aplicaciones y de diferentes soluciones, el esquema de virtualización es un esquema ya muy maduro para las diferentes soluciones. Es poco común encontrarnos una carga de trabajo que en específico funcione sobre bare metal. Generalmente son cargas legadas las que funcionan sobre un bare metal. Todos los desarrollos nuevos e inclusive actualizaciones en las nuevas aplicaciones son óptimas para ser virtualizadas, entrar en un esquema de virtualización. Dentro de Nutanix, mientras nosotros tengamos una carga que sea candidata a ser virtualizada, es una carga también candidata para ser montada sobre Nutanix. Como lo hemos comentado anteriormente, si bien dentro de Nutanix soportamos diferentes hipervisores y nos inclinamos por alguno de ellos, pues bueno, las diferentes cargas de trabajo tienen cierta compatibilidad con estos diferentes hipervisores. Actualmente nuestro hipervisor tiene compatibilidad con la mayoría de las soluciones e integración con las mismas, mientras nosotros, como les mencionaba, mientras nosotros seamos capaces de llevar un ambiente virtualizado, lo podemos montar sobre Nutanix. Podemos nosotros montar soluciones para temas de base de datos, toda la parte de Oracle, SQL, MongoDB, SAP HANA, inclusive ahí tenemos certificaciones importantes. Un punto también interesante dentro de la parte de Nutanix es que nuestro hipervisor AHV, a pesar de que es un hipervisor que viene como parte de la solución, es un hipervisor que tiene una robustez importante en el mercado, inclusive dentro de la matriz de compatibilidad de SAP, somos compatibles para correr la base de datos más crítica que ellos tienen, que en este caso es HANA. Somos un hipervisor certificado, inclusive en el mercado solamente hay 2 hipervisores certificados para correr la parte de HANA virtualizado en producción. Uno de ellos es AHV y el otro es ESXi de Beamer. Entonces, toda la parte de Oracle, SQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, SAP HANA, diferentes bases de datos que corren ya directamente sobre memoria, son candidatas para poderlas montar en una solución como Nutanix. También alguna solución de voz sobre IP, de Avaya, de Microsoft, de Cisco, son candidatas para poderlas montar sobre Nutanix. Tenemos también actualmente el tema de los microservicios, está tomando una relevancia importante en el mercado. Nosotros dentro de Nutanix podemos montar Kubernetes puro, podemos montar soluciones de OpenShift, inclusive hace aproximadamente un mes salió público la alianza que tenemos con Red Hat. Somos la plataforma de preferencia para poder montar toda la parte de OpenShift. Podemos montar soluciones como Rancher, Kubernetes puro, nos podemos integrar hacia algunas soluciones que apliquen movilidad de microservicios, Dockers. Todo el tema de desarrollo es candidata a nuestra solución para montar este tipo de arquitecturas. Toda la parte de Big Data, algunas soluciones de Hadoop, Splunk, que integran justamente bases de datos como MongoDB, son también candidatas para poderlo montar sobre Nutanix. Soluciones como ERP de SAP, algunos ERPs de Oracle y demás, también son candidatos para poderlos montar sobre Nutanix. En general, el punto es si la carga de trabajo es candidata a ser virtualizada, también es una carga de trabajo candidata para poderlo montar sobre Nutanix. Inclusive clientes que tengan simplemente alguna granja de servidores que puedan ser virtualizados y que se requiera algún T-Refresh, es una carga candidata para poderlo montar sobre Nutanix. Estas son las cargas de trabajo que nosotros pudiésemos montar.
Algunos casos de uso que tenemos bastante optimizados son justamente en la parte de base de datos. Inclusive tenemos un producto en específico que se llama ERA, un producto que ayuda a todo el ciclo de vida de las bases de datos. Está catalogado como bases de datos como servicio, este software de ERA, por la simpleza y lo fácil que es que una persona aprovisione una base de datos, haga un deployment de un clon, se automatice en la toma de snapshots y demás. Lo podemos hacer justamente con este software. Otro caso de uso, toda la parte de VDI, con Horizon, con Citrix, inclusive dentro de Nutanix tenemos nuestra propia oferta para la parte de VDI que se llama Frame. Son compatibles para poderlo correr sobre una plataforma como Nutanix. Comentábamos que toda la parte de Citrix no es del todo común encontrar clientes que monten la parte de Citrix sobre Zen, a pesar de que soportamos el poderlo montar. Tenemos una alianza también muy fuerte con Citrix para que todos sus productos corran directamente sobre nuestro hipervisor AHV. También es un caso de uso bastante importante. Tenemos algunas soluciones también para el tema de minería de datos y nubes híbridas que serían candidatas para poderlo montar sobre Nutanix. Recordemos que nuestra consola de Prism Central es una consola que nos va a permitir llevar ese esquema híbrido hacia nuestro data center. Si ya tenemos nosotros algún software o ya tenemos alguna interacción con alguna de las nubes públicas como AWS o Azure, pudiésemos montar el software de Nutanix en alguna de estas nubes para tener un esquema completamente híbrido. Estos básicamente son algunos casos de uso. De nuevo, y recalco, si la carga de trabajo es candidata a ser virtualizada, es una carga de trabajo que nosotros pudiésemos montar sobre Nutanix. Ya en cada uno de los casos o de las situaciones que se tengan con alguno de los clientes, podremos hacer un análisis ya más específico para ver qué parte de nuestro portafolio sería óptimo ofrecer para esta carga de trabajo. El siguiente punto es justamente pasar hacia el Sizer. Ya ahorita que tocamos el tema de la parte de virtualización, que sería candidata a montar sobre Nutanix, nosotros pudiésemos pasar ya al tema del Sizer y Best Practices. A lo mejor ahorita no es un punto en donde vamos a profundizar tanto en el tema del Sizer. Esto se hará ya específicamente con cada uno de ustedes y dependiendo el caso que se tenga, se profundizará un poco más en el Sizer. Dice todas las soluciones, ¿quién las soporta? En el caso de Nutanix es un soporte unificado, es decir, cuando llegamos a presentar alguna contingencia, se contacta directamente al soporte de Nutanix. Nuestro soporte, cabe recalcar que tenemos un hub de soporte en México, tenemos ahí a 50 ingenieros nivel 3, ningún ingeniero va a ir escalando sobre otros ingenieros para solucionar los casos, sino ese ingeniero tiene la capacidad de llevar el control completamente del caso, son ingenieros mexicanos. El soporte en horarios hábiles será en español e inclusive si no es un horario hábil se puede pedir a soporte que se integre un traductor para que la información con los clientes sea más sencilla si es que ellos quieren llevar todo el soporte en español, pero el primer punto de soporte es Nutanix. De ahí, dependiendo los síntomas que presente el caso, entonces se integrará a lo mejor al soporte del hipervisor. En este caso, si se tiene que integrar a VMware, se integrará. Sin embargo, Nutanix nunca sale del caso, siempre es integrar algunos otros soportes y si en algún momento el nivel es a nivel de aplicativo, se enviará la evidencia suficiente para que el soporte del aplicativo se integre a la plataforma y se pueda trabajar en conjunto. Es básicamente el workflow de la parte de soporte. Ahora sí, vamos a recapitular un poquito. Ya vimos la arquitectura de Nutanix, cómo se compone, ya vimos cuáles son las cargas de trabajo que podemos estar virtualizando en este tipo de ambientes, cuáles son compatibles. Como vieron, la mayoría son compatibles. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas que consideramos para que ustedes puedan dimensionar en una solución Nutanix? Les recuerdo que es importante considerar también performance, porque muchas veces hemos dimensionado bases de datos. También es importante que consideren un crecimiento en caso de que el proyecto o el cliente lo solicite. Y también si ustedes en algún momento en el proyecto quisieran tener un tema de DRP, también que sea considerado, ¿no? Porque recordemos que si nosotros migramos e implementamos nuevas cargas, en este caso a Nutanix, es importante también entender y comprender esas cargas de trabajo, ¿no? Porque recordemos que normalmente las cargas de trabajo de alguna manera requieren distintos recursos en cuanto a las aplicaciones que están considerando.
A los recursos me refiero que puede ser tanto el procesamiento, RAM y disco, ¿no? Y todo lo demás que puede implicar ese aplicativo. Si ustedes tuvieran una infraestructura donde tienen un servidor físico, ustedes pueden hacer también esa conversión de pasarlo, como comentaba Edgar, siempre y cuando las cargas lo permitan y permitan virtualizarlo, lo podemos hacer, podemos considerar los recursos que tengas en tu ambiente físico y los podemos trasladar a un ambiente Nutanix. La parte de servidores virtuales, igual muchas veces a lo mejor por temas de costos en el licenciamiento del hipervisor que actualmente tienen o que quieren migrar y conocer ya más a detalle todo lo que es la tecnología de la nube mediante HCI, también consideramos las cargas de servidores virtuales y, lo más importante, también correr las aplicaciones. Todo esto es importante que lo consideremos, que lo validemos para ver si es óptimo o no ejecutarlo dentro de Nutanix. ¿Ok? Comentamos el tema de los servicios on cloud, como fue Amazon y Azure. Dice, ahí podemos llevar todos los store. Se realiza en el bucket las configuraciones de network y procesamiento. Por ejemplo, SAP, Splunk, Hadoop. Si actualmente se tiene una configuración con buckets a nivel de on-prem, podemos nosotros tener la interacción de llevarnos ese repositorio de objeto no estructurado con indexación, tenerlo tanto en on-prem con objects o llevárnoslo a la nube con algún repositorio que nos ofrezca la misma nube, o si tenemos el software de Nutanix montado en AWS o Azure, pudiésemos nosotros también generar un repositorio de objeto. También la configuración que tengamos a nivel de red es posible llevárnosla de on-prem hacia la nube. Entonces sí tenemos forma de nosotros montar el software de Nutanix y llevarnos estructuras similares que tenemos en on-prem hacia alguna de las nubes. Hablando específicamente de las cargas de trabajo, la forma de llevárnoslas, digo, hay diferentes métodos. Puede ser un método tipo migración. Tenemos una herramienta que se llama Move para podernos llevar cargas de on-prem hacia la nube o de la nube hacia el on-prem. Sin embargo, la plataforma tiene la posibilidad de llevarnos cargas también por una metodología de réplica. Entonces podemos replicar algún ambiente hacia algún sitio en la nube y entre la misma nube podemos ir replicando entre los sitios y valernos de la misma disponibilidad que nos brindan los sitios de AWS y de Azure. Para migrar ambientes de VMware productivos a Nutanix. Justamente la herramienta que les mencionaba que se llama Move es algo similar a Converter, sin embargo tiene un poquito más de alcance. Esta herramienta nos puede servir para migrar desde VMware hacia Nutanix. Lo que hacemos es instalamos esta maquinita de Converter en el clúster destino de Nutanix, se comunica con el vCenter y empieza a realizar una migración de la máquina hacia AHV. Es importante recalcar aquí que la herramienta no borra la máquina del origen. Si en algún momento se requiere hacer algo con esa máquina, pues bueno, estará ahí disponible. Existe también el tema de las best practices. Es un tema importante, dado que alguna herramienta como Converter o como Move, lo que hacen son migraciones así. Como está la máquina, así la migran de un lado hacia otro. Sin embargo, ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de una base de datos, es importante migrar la base de datos con las best practices de Nutanix, y a lo mejor esto implica ya no hacerlo por medio de esta herramienta. Se tiene que plantear una metodología dependiendo del caso de la base de datos e inclusive qué tan disruptivo podemos ser con la base de datos. Pero digo, en el mercado hay algunas metodologías como el export-import y demás para temas de base de datos. En específico, sí tenemos metodologías, inclusive tenemos nuestra área de servicio que puede ayudar con esas partes de la migración. Converter vCenter. Si tengo OVFs, OVAs, las puedo atachar desde Prism. Sí, sí es posible nosotros subir un OVF o una OVA desde Prism. Podemos manejar OVAs o OVF desde Prism Central o desde el mismo vCenter si es que tenemos VMware arriba. Inclusive, para algunos usuarios que vienen del mundo de VMware, pero decidieron hacer una transición hacia AHV, tenemos forma de directamente en AHV también manejar el esquema de OVAs para nuestras máquinas virtuales. Dándole continuidad a esta parte de mejores prácticas, con Nutanix podemos obtener información de este tipo de herramientas.
El primer punto, Nutanix cuenta con su herramienta que se llama Collector. Esta herramienta de Nutanix nos va a permitir capturar lo que es el rendimiento, en este caso rendimiento histórico y puntual, de todos los datos, así mismo como la configuración, y nos va a permitir de alguna manera ver más a detalle todo lo que tengas en tu ambiente, ya sea que tú tengas instalado Nutanix, que tengas el hipervisor, o bien que puedas hacer la integración con el hipervisor de VMware. Para VMware pide únicamente las credenciales de tu vCenter para que te puedas conectar, en este caso, al ambiente y poder hacer la recolección de información. Esta información a nosotros nos va a servir para el momento de dimensionar. También tenemos la parte de RB Tools. Normalmente es el que más usamos, el que más analizamos nosotros, porque muchas veces ya quieren estar migrando sus ambientes de VMware a la tecnología de Nutanix. Esta herramienta es bastante útil para nosotros, es gratuita. Igual nos va a permitir recopilar todo el inventario completo que tenemos en nuestro entorno de VMware y también nos va a permitir tener esta utilización de los datos para nosotros de aquí, tener un parámetro para poder nosotros hacer el dimensionamiento. También contamos con la parte de Hyper-V. Este es un script. Normalmente este script está basado en PowerShell. Igual nos ayuda a comprender todo el inventario de virtualización, la capacidad y la disponibilidad de los recursos que nosotros tengamos en este tipo de clusters. Y también si ustedes quisieran la parte de SenServer, pues también nos va a permitir generar este informe de lo que son los recursos. Nos vamos a exportar este archivo, igual es un archivo en Excel, y ya de ahí vamos a tener nosotros los recursos en cada una de estas herramientas, cuanto a servidores, en cuanto a redes, almacenamiento y máquinas virtuales. También si ustedes tuvieran algún tema ahí, por ejemplo, de GPU, también, y todo esto nos va a permitir planificar y asegurar un correcto dimensionamiento. Ahí complementando un poquito, Naye, en la parte de Collector es una herramienta parecida a la parte de RV Tools. Sin embargo, esta herramienta de Collector, a diferencia de RV Tools, que nos brinda una foto de cómo está el ambiente en ese momento, Nutanix Collector lo que hace y lo que es capaz de hacer es conectarse hacia el vCenter y realizar un monitoreo por varios días para que nosotros tengamos una imagen mucho más exacta de cuál es el comportamiento de nuestro ambiente. En algún momento, si tenemos algún ambiente con VMware, queremos pasarlas a Nutanix, Collector podría ser una herramienta que nos da mucho más visibilidad de cómo se está comportando el ambiente durante un periodo de tiempo. Y de igual forma nos ofrece extraer un archivo Excel con las métricas y son pestañas muy similares a las de el RV Tools. Inclusive la salida de Nutanix Collector la podemos exportar directamente en nuestro Sizer para de ahí hacer el trabajo con las cargas. Y bueno, algunas de las consideraciones que Nutanix hace para que nosotros podamos dimensionar ya en este caso en el configurador que tiene, es importante determinar cuál es la necesidad que quiere cubrir el cliente. Nos hemos encontrado proyectos donde algunas de las ocasiones nos comparan con un servidor normal, o sea, a lo mejor por temas de costo, pero no están viendo las bondades de lo que posteriormente nosotros ya vimos, ¿no? Cómo trabaja la arquitectura de Nutanix, la alta disponibilidad. Entonces, es importante que ustedes revisen o en este caso que nos ayuden a determinar exactamente cuál es el requerimiento que quiere cubrir. A lo mejor quiere renovar su infraestructura y se le hace viable esta plataforma, pero pues ya encaminándolo un poquito más al tema de nube, a lo mejor quiere emigrar de un ambiente VMware a lo que es la plataforma, pero sí es importante cubrir esa necesidad, ¿no? Saber qué realmente es lo que necesita, porque si no determinamos en un inicio bien el proyecto, muchas veces no resulta, se queda en el proceso y no es lo que esperaba el cliente de alguna manera. También es importante, como lo venimos comentando, identificar de manera correcta cuáles son las cargas de trabajo que el cliente va a estar configurando y desarrollando para este tipo de ambientes. También si ustedes tuvieran más visibilidad en cuanto al tipo de plataforma, en este caso que tiene el cliente, cómo funciona actualmente con sus aplicativos, cuál es el dolor que le está quejando para que de alguna manera nosotros pudiéramos trasladarlo ya en cuanto a recursos técnicos al momento de estar dimensionando. También es importante contar con todos los recursos, tanto de cores, de virtual cores, virtual CPUs, la parte de la memoria RAM, también la parte del storage que se le va a asignar a cada máquina virtual y en dado caso de que nosotros tengamos sobresuscripción en alguno de los recursos, también es importante tener esta visibilidad
como comento, entre más nosotros analicemos lo que el cliente necesita, entre más visibilidad nosotros tengamos del tipo de aplicativo, creo que eso nos va a ayudar para tener más flexibilidad. Sí es importante validar cómo funcionan todas las cargas y con eso nosotros adquirir el requerimiento del cliente. Entonces, una vez que ya más o menos entendemos, tenemos clara cuál es la infraestructura que tiene actualmente el cliente, una vez que ya a lo mejor validamos cuáles son los requerimientos de alguna manera técnicos que requiere para su ambiente, recordemos que una de las cargas que nosotros podemos trasladar o tener en nuestro ambiente de Nutanix son los servidores virtuales, que es lo que normalmente o lo más común que nosotros nos encontramos. Normalmente, cuando nosotros nos encontramos o queremos trasladar este tipo de cargas, debemos de considerar el número de máquinas virtuales. Como lo comentaba anteriormente, con las herramientas con las que podemos recolectar la información, aquí nosotros podemos tener específicamente un inventario de todas esas máquinas virtuales, cuál es la utilización que están teniendo esas máquinas, tanto en memoria, en CPU, cuánto es el almacenamiento que se le está aprovisionando, a lo mejor el que realmente están consumiendo y más a detalle cuál es la capacidad de sistemas operativos también que están actualmente ejecutando este tipo de herramientas, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Porque es importante que ustedes de alguna manera tengan claro qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a configurar y asimismo también validar que efectivamente esas cargas de trabajo puedan ejecutarse en Nutanix, que los sistemas operativos que ustedes estén o que de alguna manera el cliente esté ejecutando hoy en día, igual puedan tener ese soporte que requieren para este tipo de cargas. Bueno, les voy a presentar, este es el archivo que nosotros normalmente recolectamos, la parte de RBTools, el archivo que yo les comentaba. Aquí normalmente para nosotros poder virtualizar o para poder mandar esas cargas virtuales a lo que es el ambiente de Nutanix, nosotros nos basamos principalmente en la parte donde tenemos toda la información consolidada. Como verán, aquí tenemos cuántas máquinas virtuales son las que tiene el cliente. También es importante considerar si esas máquinas virtuales todas las voy a llevar o las voy a trasladar a Nutanix. Normalmente tenemos máquinas que están apagadas, máquinas que están encendidas. Aquí sí ya es ser un poquito más minucioso de nosotros consultar al cliente cuáles son las máquinas que va a requerir. Muchas veces nos dicen, no, pues valida todo lo que tengo en el Sizer y trasládalo. Ah, ok, entonces ya tienes la instrucción. Pero muchas veces si las máquinas están apagadas, puede ser de que a lo mejor ya no las estén ocupando, los recursos que están consumiendo pues ya no son necesarios. Entonces, un punto importante también en este tipo de archivo es considerar este tipo de cargas, ¿no? Como verán, este es un ambiente pequeño, son aproximadamente 30 máquinas virtuales. Este apartado también me da un parámetro en cuanto a los CPUs que tengo que asignar por carga. Como les comentaba, no es lo mismo tener cargas que a lo mejor no me están consumiendo muchos recursos a tener cargas donde el recurso es crítico y necesito ahí tener o proveer más recursos. Como lo vemos aquí en este pequeño archivo, normalmente las cargas están pequeñitas, salvo estas cargas, si ustedes checan, el nivel en cuanto a CPUs virtuales pues es un poquito alto. Entonces nosotros lo que hacemos es revisar este tipo de cargas y considerarlas como cargas críticas. A lo mejor ahí voy a tener una relación de 2:1 por el tipo de carga. Normalmente con Nutanix como mejor práctica para cargas normales consideramos una carga de 4:1. Para cargas un poquito críticas consideramos de 2:1, para escritorios virtuales de 8:1 y para cargas ya como SAP, otro tipo de aplicativo un poquito ya más denso, tenemos relación de carga de 1:1, ¿no? Por eso les comentaba que este tipo de archivo te va a dar adicional un parámetro mucho más amplio de lo que tiene el cliente, ¿no? Adicional, otra pestaña es la parte de bipartition, porque aquí tengo la capacidad que normalmente yo le asigno a la máquina virtual, la capacidad que me está consumiendo y la capacidad que está libre. Nosotros, para poder dimensionar este tipo de cargas, sugerimos hacer o considerar el espacio que está consumiendo la máquina virtual para crear un escenario un poco no tan holgado, pero tampoco muy justo, pero sí estar considerando todos los recursos de tu máquina, ¿no? Porque muchas veces hemos visto escenarios donde a lo mejor la máquina virtual tiene tanto de almacenamiento, pero realmente está ocupando un 10% de ese almacenamiento. Entonces también es poder analizar ese tipo de situación y ser un poquito más crítico al momento de estar dimensionando.
Todo esto entiendo que te lo va a dar la experiencia, te lo va a dar la práctica, pero sí es importante considerar esta parte. Puede ser un poquito más laborioso, es un poquito más tedioso, pero vamos a llegar a darle un escenario ideal al cliente y asimismo nosotros poder impulsar que la venta o la compra pues se lleve a cabo, ¿no? Esto es importante. También otra pestañita que es la parte de los hosts. Aquí yo me puedo dar un parámetro de cuál es el CPU que están utilizando, cuánto es la velocidad de cores, bueno, lo que normalmente ustedes conocen, y asimismo cuánto es el porcentaje que estoy utilizando, ¿no? Si se dan cuenta, este tipo de cargas, este tipo de archivos, vale la pena si ustedes cuentan con algún proyecto que lo soliciten, siempre y cuando sea un ambiente virtual. Para ambientes físicos, normalmente lo que nos dan es la memoria, lo que quieren, que te dan justo de yo quiero a lo mejor tanto de RAM, quiero tantos virtual cores, la relación considérame de 4 y tanto de almacenamiento. Ok, no tienes más detalle, no tienes cuáles son las cargas, qué es lo que vas a considerar como crítico, simplemente te está dando un parámetro de lo que tienes. Y eso normalmente muchas veces al momento de estar dimensionando, al no tener un foco o no tener de alguna manera bien asentado las cargas de trabajo, complica un poquito más al momento de la solución, ¿no? Porque te vuelven a preguntar, es que ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué me estás dando el otro? Entonces ya cuando les empiezas a hacer el análisis de por qué estás considerando cada cosa, es ahí donde ya les queda un poquito claro, pero al no conocer a detalle cómo trabaja Nutanix, al no conocer a detalle las mejores prácticas para hacer este tipo de sizing o por qué estoy considerando tales cosas, se les puede hacer a lo mejor un poquito sobrado versus si me estás comparando con un servidor físico, ¿no? O sea, pues no va a haber comparación independientemente porque la tecnología requiere ciertos recursos. También algo importante, los nodos de Nutanix cuentan con su CVM, ¿no? De cómo es la arquitectura del dato. Entonces, también dentro de este tipo de dimensionamientos es importante que ustedes consideren esos recursos que se van a estar tomando para ese tipo de máquinas virtuales. Las máquinas virtuales donde yo lo veo así, donde vive la inteligencia de Nutanix para poder estar arquitectando las cargas. Pues bueno, cada uno de los casos, cada una de las cargas dependerá un poquito el ajuste que hagamos a cada una de estas pestañas y a cada uno de los recursos que obtengamos, tanto en el RV Tools como en el Collector, ¿no? Como lo mencionabas, algunas cargas de trabajo implican a nivel de procesamiento o nos permiten generar un overcommit mayor a nivel de CPU. Sin embargo, hay algunas otras cargas, sobre todo cargas de base de datos que son críticas, que no nos permitirán tanta holgura e inclusive por temas de arquitectura tendremos que llevar un overcommit casi 1 a 1 dentro de las mismas bases de datos, ¿no? Esa herramienta, ¿dónde se instala y qué hace para recolectar la información? RV Tool es una herramienta libre para ambientes con VMware. Se instala dentro de alguna computadora que tenga alcance al vCenter. Se le da la IP del vCenter y las credenciales para poder recolectar información y te genera este archivito Excel con todas estas pestañas. Collector de Nutanix es una herramienta también que se descarga del sitio de My Nutanix, se instala en alguna PC que tenga acceso hacia el vCenter o hacia Prism, si es que ya es un cliente que tiene Nutanix, y hace lo mismo, le damos la IP tanto de vCenter o de Prism, le damos las credenciales y listo, empieza a recolectar información y nos genera un archivo Excel similar al que está mostrando Nayeli en la pantalla. Como les comentaba, este archivo pues es bastante, de alguna manera, de mucha ayuda para nosotros por el tema de analizar la información. Quise poner esta parte para que ustedes vean que de igual manera me da los sistemas operativos. ¿Cuáles son los sistemas operativos con el que está actualmente el cliente trabajando? Todo esto lo pueden ustedes validar en el portal de Nutanix, validar cuáles son los servidores que actualmente están corriendo o están ejecutando en la plataforma y cuáles no. Y sobre eso ustedes tomar acción, ya sea con el cliente para comentarles, mira, este servidor, por ejemplo, los Windows 2003 que no están soportados. Entonces, poder decirle al cliente, vas a migrar, vas a hacer un update de ese servidor y de ahí ya poder adquirir o ir retroalimentando temas de la información, ¿no? Todo esto ustedes lo van a hacer de una manera pues manual, es decir, ustedes van a tener que hacer todo este análisis y de acuerdo a mejores prácticas y ya con esto, una vez que tienen todo consolidado y ya tienen todo ustedes de alguna manera definido, ahora sí nos irá la parte de cómo dimensionarlo. En este caso, esta es la herramienta que usamos con Nutanix para poder nosotros dimensionar
las cargas de las cuales ya les platicamos. Nosotros normalmente consideramos, no les voy a explicar mucho la herramienta porque igual es entrar mucho en detalle, pero es para que ustedes puedan ver que al momento de ustedes ingresar o empezar a utilizar esta herramienta, tengan muy en cuenta que tienen que tener un registro de oportunidad, necesitan ser partners de Nutanix, que esa oportunidad esté aprobada para poder nosotros ingresar la oportunidad. A lo mejor en el momento no tienen el registro de oportunidad, pero ustedes quieren ir empezando a trabajar con el escenario, no hay ningún problema, pero sí es importante que consideren esta parte, ¿no? También podemos dividir el licenciamiento, lo dividimos o lo separamos en este caso, porque recordemos que nosotros, adicional de que nosotros podemos ofrecer el hardware de Nutanix, también nosotros podemos tener alternativas con otros vendors, ¿no? Entonces, aquí a elección del cliente también es importante tener esta parte y normalmente pues, vamos a separar el hardware y la licencia. Les recuerdo también que si ustedes empiezan a configurar este tipo de, o empiezan a utilizar este tipo de herramientas, es importante, al menos yo lo he visto y lo he comprobado, que ustedes puedan poner un poquito de más detalle en este tipo de escenarios. Por ejemplo, la parte de qué problema es el que ustedes pretenden resolver. A lo mejor un tema de VDI, un tema de base de datos, migrar ciertas cargas de máquinas virtuales de VMware a tal, o no sé, hacer una reestructuración del data center. Es importante ponerlo para que también la persona a la que ustedes les puedan compartir el escenario, de acuerdo a lo que ustedes pongan, pueda tener un poquito más de visibilidad en el escenario. No voy a adentrarme tanto. Por ejemplo, ya aquí ustedes empiezan a crear el escenario. Aquí en la parte que yo puedo importar. Es decir, yo puedo tener el archivo de Collector, lo puedo importar y desde aquí me puede dar una visibilidad un poco más acerca del escenario que quiero. La parte de RB Tools, el escenario que ahorita les acabamos de mostrar, igual de la misma manera lo puedo importar, haciendo aquí hincapié si voy a utilizar las cargas consumidas, las aprovisionadas y el tipo de perfil que yo le voy a estar asignando, etcétera, ¿no? Igual, también lo puede estar cargando y pues tenemos esta herramienta también para la parte de script, en la parte de Oracle también. Esto ustedes lo pueden importar. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? No lo pondría tanto así, pero normalmente cuando ustedes están analizando el archivo de RBTools punto por punto, tratan de considerar todo, ¿no? Entonces, sí es un poquito más laborioso, pero a mí me resulta un poquito más atractivo poder yo desglosar y analizar esta información y una vez que yo la tengo, yo lo paso aquí en lugar de importarlo. Al menos yo así lo hago, aunque pues como ven lo podemos importar, pero aquí sería importante ya determinen ustedes cómo quisieran trabajar y el escenario que les quisiera dar, ¿no? Comentabas que Windows Server 2003 no está soportado. ¿Desde qué sistema operativo está soportado? Tiene mucho que ver también el ciclo de vida de los sistemas operativos, Manuel. En el caso de 2003 es un sistema operativo que ya no tiene soporte, si bien dentro de plataformas como lo es SXI de VMware se puede montar, pues al final es una carga de trabajo que sigue estando sin soporte, vaya. En el caso de Nutanix, el actuar es un poquito similar, no es un tema técnico, realmente en una máquina virtual de Nutanix podemos montar 2003, técnicamente va a correr y demás, pero justamente por los temas de soporte, nosotros en nuestra matriz de compatibilidad lo que tenemos documentado es de 2008 Release 2 hacia arriba de los sistemas operativos en la parte de Windows, es lo que nosotros tenemos en nuestras matrices de compatibilidad. Entonces, de nuevo, no es un tema técnico, es más bien un tema de soporte de los mismos sistemas operativos. Posterior a esto, pues ya nosotros vamos a crear lo que son las cargas, como lo veníamos platicando. Aquí tengo cargas para ambientes virtuales, para servicios de files, servicios de Splunk, servicios de bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean la herramienta con la que Nutanix nos apoya, en este caso para poder nosotros trabajar las cargas. Aquí no voy a profundizar tampoco mucho porque la verdad también es importante que ustedes se lleven nada más el mensaje que queremos darles. Aquí ustedes ponen, en este caso, la carga, o en este caso el nombre de sus cargas, cómo lo van a identificar. Posteriormente ustedes van a definir qué tipo de carga es, si es VDI, si es servidor de virtualización o si es una parte de clúster de RAW. Esta parte no la recomendamos mucho porque es como que muy libre, o sea, no tienes como detalle o visibilidad más allá de las aplicaciones. ¿A qué voy? Por ejemplo, normalmente nos llegan y nos dicen, oye, ayúdame a dimensionar una solución Nutanix para un servidor
vamos a ponerlo así, ¿no? Un tal servidor y necesito que me des tanto de Virtual Core, tanto de la relación de Virtual CPU contra el Core de 4. Necesito que me des RAM de esto, almacenamiento en estado mecánico no necesito, pero sí necesito almacenamiento sólido. Así, no nos dan más detalle, no nos dan ni el archivo de RBTools para nosotros poder hacer el análisis, simplemente te dicen, dame esto. Nosotros, al tener este tipo de solicitud, como no tenemos ni cuál es la carga, no tenemos ni cuáles son los sistemas operativos que estás ejecutando, no tenemos tampoco si tienes alguna máquina que pudiéramos considerar que sea crítica. O sea, si checan, no tenemos pues prácticamente nada, ¿no? O sea, nada más el cliente te dice, necesito esto y hazlo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque quiero que vean la diferencia de hacer un análisis bien de acuerdo a cómo lo maneja Nutanix, a lo mejor hacer un dimensionamiento donde ustedes saben que por temas de, no sé, del proyecto, que ya a lo mejor ya tengan los tiempos muy encima o que el cliente no tenga toda la información y quiera meterse al proyecto. Entonces, esto nos va a ocasionar a nosotros que de alguna manera lo volvamos a rediseñar. Entiendo que muchas veces los proyectos, conforme van saliendo, es como nos lo piden, ¿no? Pero yo creo que si entre más información nosotros podamos tener, como lo veíamos viendo, de obtener cierto tipo de información y con esta trabajar, yo creo que podemos hacer un escenario bastante viable, ¿no? Alguna vez alguien me decía, lo que tú le pongas al Sizer es lo que te va a dar. Y si tú le pones basura, basura te va a dar. Entonces, yo los exhorto a que trabajemos de una manera, sí es más talacha, pero de una manera más organizada y tengamos claro bien el proyecto para evitar este tipo de situaciones. Entonces, cuando normalmente a mí me llegan o me piden este tipo de cargas, lo que yo hago es utilizar las cargas RAW. Por eso lo puse en el ejemplo de mi laboratorio, en este caso de este ejercicio que les quiero mostrar. Puse este ejemplo, ¿no? Donde me está pidiendo cargas, vamos a ponerle una carga, no sé, puede ser de producción, ¿no? ¿El licenciamiento se realiza por core o por socket? El licenciamiento es por cores utilizados. Sin embargo, cada producto de nuestro portafolio tiene una cierta forma de licenciarse, ¿no? Por ejemplo, si queremos licenciar files, que es para la parte del file server, se licencia por terabytes, que vamos a utilizar en el file server. En el caso de ERA, por ejemplo, para el tema de bases de datos como servicio, se puede licenciar por cores o se puede licenciar por bases de datos y trabajar con ERA. ¿Existe algún documento en donde se muestra este tipo de licenciamiento? Sí, sí existe. Y todos los links que ahorita les estoy mostrando, aquí les dice cómo licenciamos Cal, la parte de, comentaba Edgar, era la parte de Flow, la parte de files, objetos y etcétera, ¿no? Entonces, aquí van a tener todo, cómo se licencia, lo que contiene y lo que no contiene. Continuamos con el ejercicio práctico. Para este tipo de situaciones, yo uso lo que son normalmente las cargas raw input. Normalmente no sugerimos hacerlas, sino que sea a lo mejor una carga específicamente de servidores virtuales o etcétera, ¿no? Pero si tenemos a lo mejor este tipo de situaciones, pues aquí ya como ven, me está pidiendo tanto de virtual cores, me está diciendo cuál es la relación que debo estar considerando, me está dando la memoria RAM que necesito poner y asimismo me está indicando que no necesito almacenamiento en disco mecánico, sino que necesita 18 terabytes de almacenamiento, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ustedes empiezan a poner las cargas. Lo comentábamos, tenemos el factor de replicación, todos los nodos Nutanix, que es, iniciamos con 2. Ayer hacíamos la diferencia del 2 y el 3, la disponibilidad, en este caso las copias, para que lo tengan en cuenta al momento de estar ustedes dimensionando. La parte de compresión, si ustedes la quieren habilitar, deshabilitar, y en este caso, normalmente Nutanix inicia con un 30%. Yo, en lo particular, lo deshabilito para tener unas cargas más crudas, pero si ustedes quieren mantenerlo, digo, no hay ningún detalle, pero a mí me permite jugar con el cliente en el momento en que yo le esté presentando, en este caso, el escenario que ya le configuré, porque ahí puede ver cuánto le estoy dando de almacenamiento con compresión y sin compresión. Entonces, ahí a mí me permite jugar en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ya conforme ustedes vayan viendo la herramienta y vayan involucrándose, ya ustedes van a determinar cuál es la mejor o más viable práctica para este tipo de situaciones. También, como comentaba, tenemos de duplicación, tenemos compresión, el erasure coding también,
la parte de temas de rack. En esto tampoco me voy a meter muy a detalle, porque sí necesitamos que conozcan un poquito más ya a profundidad lo que es componentes, arquitectura y demás, ya en una forma más profunda. Y también podemos hacer protección de los datos. Igual desde aquí nosotros lo podemos estar protegiendo, podemos tener esta opción y también tener la parte de hacer backup. Podemos tener la integración con la parte Mine, con la parte de Haiku y adicional pues, somos agnósticos a cualquier solución de backup que ustedes quieran integrar a la plataforma. También es importante recalcarles o mencionarles los recursos que utiliza para, en este caso, para la CVM. Recuerden que son las máquinas virtuales que tenemos por nodo, entonces también considera este tipo de recursos. Y por ejemplo, en este escenario que les estoy mostrando, ingresé las cargas, bla, 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 ya tengo todo. Entonces, lo que me va a permitir es tener ya la visibilidad de cuál es el modelo o el escenario que podríamos cumplir en este caso para nosotros ofrecerle al cliente cuál modelo. Y por ejemplo, aquí ¿no? Nos dice que es un modelo tal, es de 4 nodos, que necesitas tantos cores, tanto de RAM y etcétera, ¿no? Entonces ya te va dando aquí un poquito más de visibilidad. Si checan, te indica cuáles son el procesador, cuál es la RAM, cuál es la memoria, pero aquí nos pone discos NVMe. Entonces, aquí podemos caer en que el cliente no pidió eso, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado que el cliente es así, tal cual te lo estoy pidiendo, tal cual lo necesito. Entonces, lo que hacemos ya en base al conocimiento que ustedes vayan adquiriendo es ver cuál es el modelo que más se adapte a la solicitud que está pidiendo el cliente para hacer ese cambio, ¿no? Y en dado caso de que ustedes vean que a lo mejor el modelo no cumple o que hay algún detalle, hacérselo saber al cliente, pero que de alguna manera estemos ofreciendo o dando lo que el cliente requiere, ¿no? Dice, si tengo un UCS Mini de Cisco con 8BS M5, 8 blades, cada blade tiene 5 VMs, el store está local en cada bare metal y todo está en VMware. Si deseo llevar esto a Nutanix para quitar VMware por el costo de licenciamiento, HV es free, entonces si no es un clúster y todos son independientes, tengo que licenciar los 8 blades con Prism Central por core. ¿La licencia es por cuántos core físicos o es otra la solución que se licencia? Se tendrían que licenciar todos los cores de todos los blades, dado que en todos vamos a ocupar Nutanix. Aquí la recomendación es que no sigamos la misma arquitectura de tenerlos por separado, porque al final si tenemos un bare metal con VMware, pues no tenemos las capacidades de podernos mover entre diferentes nodos. Y a lo mejor ahí pudiésemos tener una arquitectura con las máquinas virtuales que existen entre todos los nodos formando un clúster y que las máquinas se puedan ir moviendo entre el clúster. Pero la licencia es con Prism o cuál producto. AOS, es AOS. Prism es nuestra consola de administración, ya viene incluida, no tiene un costo como vCenter, por ejemplo, no se tiene que licenciar como un vCenter, sino Prism ya viene incluido, el que se licencia es AOS. Continuando con este ejemplo práctico, como ustedes ven, yo puedo hacer esta comparación y bueno, voy a poder, como comentábamos, ¿no? Cómo funciona la arquitectura de Nutanix, puedo tener recursos y puedo tolerar la caída de un nodo, voy a tener mi alta disponibilidad, pero si checan, ya si yo tengo otra caída, pues ya no voy a tolerar esa alta disponibilidad, ¿no? Voy a, de alguna manera, ya no voy a contar con ciertos tipos de recursos. Por eso, muchas veces los escenarios se hacen considerando todo este tipo de factores, la alta disponibilidad, los recursos, el crecimiento que ustedes puedan requerir y también si quieren temas de performance o de algún tipo de aplicativo en especial que requiera cierto tipo de atención en cuanto a detalles técnicos, también se tiene que considerar y se tiene que de alguna manera pues ver, ¿no? Algo importante, obviamente, del tipo de licenciamiento, como comentábamos, tenemos los tres, que es el Starter Pro y el Ultimate, tenemos para misiones críticas. Adicional, también tiene como que este comparativo de que no te estamos dando o no te estamos cobrando lo que parte del hipervisor, ¿no? Lo que pues también es un plus para nosotros. Si checan, aquí lo que vemos son los detalles del sizing al momento de hacer nuestras cargas. Cuánto es lo que estoy dando, cuál es la carga cruda que estoy de alguna manera ofertando versus la que me están pidiendo
y asimismo también cuáles son los recursos que yo estoy quitando para CVM, para el overhead de CVM, el overhead de factor de replicación. Entonces, también para que consideren esa parte, ¿no? Al momento de ustedes quisieran ofertar y tener este tipo de soluciones, asimismo también la capacidad que estoy dando y la capacidad que estoy quitando por los recursos que estoy considerando para mi CVM. Y ya para que ustedes puedan tener una mejor visibilidad del escenario, aquí, cuánto estoy utilizando, cuántos son los cores, cuántos cores estoy utilizando para mi CVM, para mis cargas y cuántos voy a tener utilizable para estar atendiendo mis aplicativos. Adicional, aquí también voy a poder tener la parte de la RAM, cuánto es lo que te estoy dando de RAM, cuánto es lo que estoy igual considerando para las cargas y para la CVM y cuál es lo que te va a quedar disponible. Asimismo, igual para temas de disco, cuánto es lo que te estoy dando. Recuerden que tenemos la copia del dato con el factor de replicación 2, que es la copia. Entonces, cuánto te estoy dando en la copia, cuánto te estoy dando en las cargas, considerando la CVM y cuánto es lo que te va a quedar usable. Es aquí lo que yo les decía, ¿no? Que yo no presento dentro de mis escenarios como el factor de compresión, sino que aquí ya juego, muevo y hago para que el cliente vea cuáles son las ventajas de al tener la compresión a un 30%, a un 20% o a un 10% en cuanto a temas de almacenamiento. También si ustedes quisieran ver ya más a detalle cómo quedaría mi rack, en este caso, pues vemos, es un bloque de 4 nodos y este bloque pues es de 2 unidades de rack y aquí más o menos te va indicando cuánto es lo que quiere en cuanto a energizar, ¿no? Entonces, vean que la plataforma, la herramienta es bastante útil, es bastante amigable. También aquí para nosotros modificar el tipo de soporte, también lo podemos hacer. Si nosotros ya quisiéramos, por ejemplo, aquí vienen los modelos que aplican. Lo que yo hago normalmente a veces, porque luego veo que el escenario queda a lo mejor un poquito holgado de las cargas que yo le puse, lo que yo hago es irme a la página de Nutanix para ver en este caso el modelo que más se adapte a los requerimientos del cliente, hacer un comparativo y posteriormente ya validar dentro de mi site. Es lo que yo hago, ¿no? Como mi práctica. Entonces, para que vean, tenemos para clúster, para producción, para temas de desarrollo, misión crítica, etcétera. Esto es a grandes rasgos lo que es la herramienta de Nutanix, lo que es el dimensionador. Asimismo, también algo importante, si ustedes quisieran ofertar con algún otro tipo de hardware, lo tenemos. También la parte de descargar, en este caso ya el BOM más específicamente para compartirlo, lo tenemos y también tenemos como tal generar o adquirir lo que son precios de lista, ¿no? Entonces, todo te lo da la herramienta. Todo, como ven, es una herramienta bastante útil, bastante práctica y si alguno de ustedes ya quisiera de manera puntual tener un acercamiento para dimensionar ya específicamente cierto tipo de cargas, haríamos una sesión ya encaminada a eso, pero ahorita pues la idea era nada más de que conocieran de cómo se dimensionan las cargas, cuál es la herramienta que usamos y todos los beneficios que ustedes pueden tener. ¿Puedes exportar un BOM para ver cómo aparece en PDF o Excel? Aquí es importante, lo pueden tener en PDF, lo pueden tener en Excel o en formato JSON, ¿no? Entonces igual lo descargas. Si checan, aquí obviamente va a venir el vendor, el número de oportunidad, los detalles que ustedes le puedan poner. Y asimismo ya pues viene más a detalle, ¿no? Todo lo que ustedes están considerando. Las cargas, también va a venir el tipo de licenciamiento que estamos poniendo. Como decía, lo licenciamos en Core. Aquí está, base al sistema operativo. Licenciamiento en Core. El licenciamiento por TB Byte en estado sólido. Y pues ya, términos y condiciones, bla, bla, bla. No tenemos nada de protección del dato, no tenemos nada de backup, no tenemos nada de eso. Entonces, por como fue una carga nada más para explicarles. Y aquí ya es cuál es el modelo, cuántos son los nodos que estamos ofertando y la cantidad que estamos ofreciendo por nodo. Y así es como viene. Dice que él le ha tocado ver también cómo presentan hasta drafts PPT, que si eso también se puede exportar. Normalmente cuando hacemos una configuración, así lo ponemos en un PDF, pero eso ya es como que más manual. No sé, yo aquí no he visto presentaciones dentro de la herramienta en PPT. Lo que hacemos nosotros es crear las diapositivas en base a lo que tenemos, ponemos cuántos nodos, qué es lo que se va a dar, ya ponemos igual el modelo del equipo, cómo va a quedar en el rack. En caso de que ustedes quisieran hacer integración con los switches, igual lo ponemos, pero esa PPT pues ya la hacemos nosotros un poquito más personalizada para el cliente en base a esto. Esta es la parte para bases de datos.
Les comento que aquí nosotros tenemos igual que considerar ciertas consideraciones porque, como vieron, tenemos ventajas. Podemos presentar de manera muy puntual para bases de datos, ya sea que quieran crecer linealmente o tener un crecimiento predecible. Podemos tener estas cargas de trabajo ya un poco más transaccionales. Podemos de alguna manera habilitar y simplificar la administración. Como lo vimos en las cargas de trabajo que soportamos bases de datos como son Microsoft de SQL, Oracle, Postgres, Mongo y también la parte de Cassandra, ¿no? Y bueno, algo que quisiéramos dejarle como mejor consideración al momento de que ustedes quisieran plasmar este tipo de base de datos, consideren la parte del licenciamiento, consideren la parte de los IOPS y la latencia de la base, el tipo de base. Es muy importante también que ustedes determinen cuál es el tipo de base que ustedes en este caso pudieran estar ejecutando, y también es importante que ustedes tengan las especificaciones reales de lo que está consumiendo esa base de datos, ¿no? Adicional, como mejor práctica, Nutanix recomienda una instancia por máquina virtual, y asimismo, si ustedes tienen ya más a detalle de la arquitectura donde actualmente está esa base de datos, pues también consideren esa parte, ¿no? Teniendo estas consideraciones, pues creo que estamos del otro lado, que puedan dimensionar también bases de datos. Temas de VDI. Recordemos que también nosotros podemos tener la infraestructura para poder ejecutar servicios de VDI. Aquí algo importante, cuando a ustedes les soliciten un proyecto de VDI, es importante que ustedes determinen qué solución es la que van a poner. Normalmente trabajamos con Horizon, con Citrix y Frame de Nutanix. Entonces es importante validar o que el cliente nos indique cuál es la que va a ocupar. Una vez que te indique, que también asimismo te valide el tipo de perfil que va a necesitar para ese tipo de VDI y la cantidad. También el sistema operativo y las aplicaciones que vaya a virtualizar en este escritorio, y si va a ser persistente o no persistente, ¿no? También es importante que nos indiquen las versiones, en este caso de Office, y también el total de usuarios que puedan ser concurrentes. Y si usará GPU dedicado o no, porque todo este tipo de consideraciones, al momento de nosotros dimensionar, vamos a tener de alguna manera más detalle. Esto es alguna de las consideraciones para VDI. ¿Por qué es la recomendación de una instancia por máquina virtual? Lo que recomendamos es que es una best practice la parte de una instancia por cada máquina virtual, justamente porque estamos pasando hacia un ambiente distribuido. Entonces, como parte de las best practices dentro de Nutanix, voy a poner como ejemplo un Microsoft SQL, por ejemplo. Lo que recomendamos es tener separado el TempDB, el DataDB y la parte de los logs en discos por separado. Estos discos tienen que estar estripeados entre todo el clúster. Un poquito las best practices están enfocadas a poder utilizar un ambiente distribuido, dado que el comportamiento es completamente diferente cuando estamos trabajando en una arquitectura tradicional. Lo mismo sería como una tipo reingeniería cuando nosotros estamos llevando una aplicación hacia la nube pública. La nube pública también trabaja con ambientes distribuidos, y tenemos que apegarnos a ciertas best practices para que la base de datos funcione de forma correcta. Entonces, por esta distribución es que nosotros también recomendamos que sea un servidor de base de datos con una instancia de base de datos para que nosotros podamos stripear de esa forma los discos. Este check, si alguien me puede decir cuál es la herramienta de Nutanix para poder nosotros hacer un dimensionamiento o utilizarla dentro del Sizer. Nos comenta Francisco y Héctor que la número 4, Manuel número 4, Edgar la número 4. Ok. Miguel González la número 4, entonces creo que están poniendo atención. Sí, no, porque normalmente, o sea, porque recordemos que Nutanix, bueno, yo les comentaba, ¿no? Mencionar cuál es la herramienta que utiliza Nutanix para dimensionar, o sea, que sea específicamente de Nutanix. Normalmente, Collector es la que utilizamos específicamente como herramienta para dimensionar, y es propia de Nutanix. La parte de Hyper-V, como vimos, utilizamos también esta herramienta de Hyper-V para poder hacer este tipo de monitoreos, y también la parte de RBTools. Entonces, específicamente la que es de Nutanix, o que ustedes pueden utilizar que es de Nutanix, pues es la parte de Collector, ¿no? La de RBTools, aunque lo puedes correr en un ambiente de VMware, no es una herramienta que podamos nosotros tener o descargar desde el portal de Nutanix. Otro check para ustedes, si nos pueden decir cuáles son las cargas de trabajo que se consideran para dimensionar. Tenemos una variedad de respuestas. Pascual dice que la 3, Manuel la 2, Francisco 2, Héctor número 2,
Miguel número 2, Rosángela número 1, Raúl Gómez dice que todas, César Cárdenas la 3, Francisco Juárez todas. Todas. Los que contestaron bien es todas. Los próximos pasos, como les comentaba, la idea es de que puedan hacer negocio con nosotros, puedan ser partners de Nutanix en caso de que no lo sean. En caso de que lo sean, seguirlos habilitando de una manera más puntual a esos canales y atraer nuevos clientes. Y también ir aprendiendo junto con ustedes, de alguna manera, ya que ustedes sean partners, tengan acceso, cuál es el pad de cursos que ustedes pueden ir tomando para que ustedes vayan desarrollando la tecnología. Y adicional, si ustedes quisieran obtener una certificación de Nutanix, también apoyarlos en ese sentido. Y para eso me gustaría presentarles esta parte. Si ustedes quisieran habilitarse con nosotros y obtener una certificación de Nutanix, bueno, les comento que tenemos certificaciones, ya sea para que partner autorizado, que sea professional o que sea champion. Nosotros para poder certificarnos necesitamos contar con certificaciones de ventas, que aquí ya actualmente en Nutanix ya tenemos la certificación 2022, que es la de ventas. Necesitamos también, si ustedes quisieran volverse expertos en ventas de Nutanix, también contamos con la certificación para expertos. Para la parte técnica, contamos con la certificación de ingeniero certificado, que es aquí la parte del core. Ya en esta certificación ustedes van a ver puntualmente temas que los que acabamos de tocar con el dimensionador, con casos de uso, con modelos de equipos, ya un poquito más enfocada a este tema. La parte de servicios, si ustedes quisieran tener servicios o quisieran ofrecer los servicios de Nutanix, pues contamos con la certificación profesional, que es la multicloud de infraestructura, y la parte de servicios profesionales, que es la parte del core. Y dentro de estos habilitamientos, me gustaría, por favor, para que vean, adicional de los beneficios que ustedes pueden tener con Nutanix, que vean cuáles son, de alguna manera, las competencias que ustedes pueden estar adquiriendo al tener este tipo de certificaciones, y comentarles que cuando ustedes sean partners de Nutanix van a tener acceso a ciertos beneficios adicional de los recursos que les podemos estar ofreciendo en la parte de tanto técnica, en la parte comercial y en la parte de marketing. También siéntanse con la seguridad de que tenemos un portal para que ustedes puedan estar habilitándose en la tecnología. También contamos con un portal donde ustedes pueden hacer o reforzar los skills de una manera muy retadora, porque te pide hacer desafíos, te pide tener ahí cosas que son bastante interesantes. Igual tener webinars ya muy puntuales acerca de cada una de las soluciones. Y bueno, todos estos recursos los van a tener ustedes si ustedes pues de alguna manera se habilitan con nosotros. Entonces, también es importante comentarles que tenemos un portal. Este portal, desde ahí nosotros vamos a poder descargar todo lo que necesitemos de material, ya sea en cuestión de habilitamiento y en cuestión de cuando nosotros estemos implementando este tipo de soluciones. Si ustedes quisieran un curso ya presencial, bueno, no presencial, pero virtual con un instructor, también ahí dentro del portal pueden tener este tipo de cursos, que la verdad son bastante también interactivos, y ya ahí también ya les dan pues laboratorios ya más prácticos para poder ustedes estar ejecutando de manera puntual estos temas, ¿no? Les agradezco mucho, tanto Edgar, te agradezco mucho el apoyo, también a ti, Pablo, y cualquier duda estamos a sus órdenes. De mi parte sería todo. Bien, muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos dedicaron. Gracias a ustedes, Nayi, gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo y gracias también, Pablo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy y que tengan excelente tarde. Nos estamos viendo.